muy importante. Bueno, vamos a ver quizá el tema más, uno de los temas más importantes. Quiero saber si se ve ahí algo que dice jacobiano, el movimiento de los robots. ¿Se ve algo de eso o no? Sí, se ve. Bien. ¿Cómo, cómo voy a trabajar porque yo sé que el de Navi Hartenberg de nuevo me está dando la posición y la orientación de los robots? El de Navi Hartenberg de un robot me da eso, pero bueno, ¿qué pasa mientras se está moviendo el robot? ¿Qué, hay algo que me ayude a decir, che, yo tengo este robot que en este momento tiene esta posición, pero cada una de las articulaciones se está moviendo con determinada velocidad? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que hago? Denme un segundo. ¿Mm? ¿Qué es lo que puedo hacer con esto? Bien, vamos a ver entonces esto que está acá. Para eso van a tener que repasar la clase anterior, no es difícil, recuerden lo que está acá, ¿no? Que es un, un robot no tan elemental que tiene una articulación rotativa y, si se quiere, ahí estoy moviendo la articulación lineal. Voy de nuevo. Es una articulación rotativa que trabaja en el eje Z, si quiere, y una articulación lineal que entra y sale. De nuevo, los valores vamos a poner 0,70 metros para esta parte roja, y lo otro que ahora lo estoy por extender de 0 a 0,30 metros, para que cuando llegue 0,70 más 0,30, ¡pum!, me dé 1 metro y yo pueda ver a dónde está Paro Rojo. La clase anterior vimos que el ángulo Q1 puede ir de 0 a 2π, o sea que esto puede dar vuelta completamente. ¿Qué es lo que vimos la clase anterior de este robot particularmente? Bueno, justamente los parámetros de Navier-Hartenberg. No tuve yo la clase anterior. No pasa nada porque está todo grabado. Entonces, estos parámetros de Navier-Hartenberg, tarde o temprano, me iban a dar el valor de θ, el valor de D, el valor de A y alfa, igual que el que vimos, y este conjunto de parámetros me va a crear, con esto nomás, yo ya puedo crear las dos matrices, la que va del A1,2, no se parece tanto al robot que vimos recién, y la matriz A0,1. Esta es la que va, la matriz A2,1 es la que va del efector final a este link, y la A1,2, la A1,0 es la que va de este link hacia, digamos, la base, para de nuevo saber, una vez multiplicadas las dos matrices, cómo o lo que representa, digamos, el efector final. Entonces, para este robot que se movía acá y esto se deslizaba, la matriz T20, o la matriz de Navier-Hartenberg completa, si usted quiere, tenía esta forma. De nuevo, de Navier-Hartenberg me da mucha información. A ver si lo hice acá. Yo cruzo la matriz en dos, tiro dos líneas para cruzar la matriz, y me da que esto que está acá es la posición. Esta es la posición en X del efector final, esta es la posición en Y del efector final, creo que la tengo acá, la posición, y esto es el versor J en el versor I, en el versor I de la base, el versor J en el versor J de la base, y el versor K. Entonces ya está. Tengo la matriz de Navier-Hartenberg de ese robot de 2 grados de libertad que acabo de describir. Entonces, si yo extraigo esta parte de la posición del efector final, yo sé que esta es la posición en X, la posición en Y y la posición en Z de eso. Y la puedo sacar: X igual a L más P por coseno de Q1, Y es igual a L más P por el seno de Q1, lo vimos en una de las primeras clases, y Z siempre igual a cero, lo mismo que el robot anterior. No va a salir y no voy a poner ningún robot que salga del plano para que podamos trabajar tranquilos en el parcial. Si yo quiero y le quiero dar
una, una visión un poco más que estética, un poco más formulística. La materia de Navier-Hartenberg, una vez, atención a esto, reemplazado los parámetros, son LP, y luego ponerle los valores de Q1, L, que es largo, poner el valor de Q1 y el valor de P, me va a dar la posición. O sea que de Navier-Hartenberg, X, que es X y Z, en realidad el vector X, que es X y Z, está en función de Q. Me está dando el valor. ¿Y qué es? Q1, Q2, Q3. En este caso, Q1, el ángulo al que se mueve, y P, la articulación prismática. Y ya está, no le puedo sacar. Y además, de Navier-Hartenberg me da, ya dijimos, la proyección de los versores IJK sobre los versores de la base IJK. No me da más que eso, pero tampoco menos, ¿no? La cinemática directa, de nuevo, me dice dónde está el efector final. Y ya estamos. ¿Cómo se mueve entonces? ¿Cómo puedo saber cómo se mueve el robot? O sea, si yo tengo en un instante dado la velocidad de esto, la velocidad de Q1 y en radianes por segundo y la velocidad del P que se está moviendo, ¿cómo puedo calcular la velocidad instantánea? Bueno, para eso aparece el famoso jacobiano. ¿Y qué es el jacobiano? Ya no es, fíjense acá, x igual a un f de q y q igual a q1 y a p, que son las dos articulaciones. No, 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 no. El jacobiano me da x', la velocidad, igual al jacobiano valuado en q, valores de las articulaciones Q1 y P, pero también voy a necesitar las velocidades de esas articulaciones para poder averiguar la velocidad instantánea en X, en Y y en Z. ¡Wow! 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 Ole, ole por el jacobiano, ¿no? O sea, jacobiano ya me está dando otra información. Esta expresión de Q, ¿está bien? El vector de las variables articulares, Q1, Q2, Qn, en un robot cualquiera, en este robot Q1 y P, pero también ese es el valor que tengo que poner acá. La matriz jacobiana es la que representa la velocidad de ese punto. Atención con esta fórmula, ¿no? X punto, Y punto y Z punto igual a un jacobiano, que todavía no sé qué es lo que es, valuado en los valores de las articulaciones en ese instante por las velocidades de Q1 punto y en este caso P punto. Ya vamos a ver un poquito mejor esto. Entonces, ¿qué es el jacobiano? Esto que aparece acá, ¿qué es? La idea central. Bueno, el jacobiano va a ser una matriz de sensibilidad instantánea. ¿Y eso qué quiere decir? Me va a dar la contribución, esa matriz me va a dar la contribución de cuánto cambia la posición y la orientación del efector final ante pequeñas variaciones de los valores de la articulación. O sea, la tasa de cambio de posición, y que la tasa de cambio de posición se entiende como la velocidad. No entiendo mucho esto, Pilot. Ya va. Lo primero que hay que saber de jacobiano es que me permite calcular las velocidades cartesianas, así como la matriz de Navier-Hartleb me permitía calcular el XY, posición XY y Z del efector final. El jacobiano me permite calcular las velocidades instantáneas según el eje X, Y, Z a partir de las velocidades instantáneas de las articulaciones, cómo se están moviendo. Bueno, voy a resolver la cinemática inversa diferencial. Gracias a Dios no lo voy a hacer en este caso. Quizá después el recreo. Voy a analizar la singularidad después del robot moverse a cualquier velocidad en cualquier posición donde esté.
a veces sí, a veces no. Esto se llama singularidad, cuando yo voy despacito moviendo las articulaciones y en un momento dado hace un chicotazo el robot porque no puede llegar a la velocidad que vos querés. Y bueno, voy a relacionar, esto es para otros cursos, voy a relacionar los torques, puedo relacionar los torques, la fuerza que tiene cada una de esas articulaciones con el valor de la velocidad de esa articulación y entender la contribución física. Vamos a por de nuevo esto, ¿no? Ya dijimos que el de Navier-Hartel me da la posición y la orientación del efector final, pero yo me quedo con la posición. Pregunta mental para todos. Bueno, ¿cómo calculo? ¿Cómo calculo las velocidades en X, Y Z del efector final sabiendo que este robot tiene dos articulaciones? Una articulación rotativa y una prismática que me permite estar. Bien, acá viene, gracias a Dios, el análisis y la física a ayudar. Si yo tomo la posición del efector final en la base, que es L más P coseno Q1, L más P seno Q1 y 0, lo que puedo hacer es derivar la función posición, esta que está acá, ¿ven? X igual a F de Q, que es esto. Che, pero ¿qué es Q? Q1, Q2, Qn. ¿Pero qué es Q acá? Y es Q1 y P la puedo derivar a cada una de ellas en función de tantas articulaciones como tenga el robot y lo que voy a hallar increíblemente, insólitamente, es cómo se mueve el robot en X, en Y y en Z. ¿Cómo se mueve? Bueno, a esta posición, insisto, la tengo que derivar, a esta expresión la tengo que derivar en función de Q1 y de P, o sea, de función de las velocidades. El jacobiano es precisamente, es una matriz de tres, porque van a ser eh, tres filas, ¿está bien? X y Z, pero de n columnas dependiendo la cantidad de articulaciones que tiene el robot. Entonces, si yo en este caso a esto lo derivo, ¿está bien? A esa función posición que es X, Y y Z, la derivo en función de Q, voy a tener algo parecido a esto. La derivada de X, que es esta, con respecto a Q1, la derivada de esto que está acá de Y con respecto a Q1 y la derivada de Z con respecto a Q1, que es 0, y al lado la contribución es la derivada de X, que es esto que está acá, con respecto a P, la otra articulación, la derivada de Y con respecto a P y la derivada de Z con respecto a P. Yo quiero saber, paro acá, si hay alguna duda de lo que estoy haciendo, porque está bien, es la última clase, es muy conceptual, pero sí tiene una contrapartida real. ¿Se entiende el jacobiano, lo que representa el jacobiano de mi robot de 2 grados de libertad? Me está representando, fíjense, la contribución del movimiento en X, por ejemplo, con respecto a Q1 y con respecto a P, la contribución, la velocidad en la que se va a mover con respecto al eje Y, con respecto a cuando se mueva Q1 y cuando se mueva P y en Z. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? O sea, yo estoy, no lo puedo tener robot así, ¿está bien? Esta es la posición del robot, pero el robot puede que se esté moviendo con una velocidad con Q1 y miren, con una velocidad de P. ¿Se ve la velocidad de P, la que se está moviendo? No me queda otra. Física pura. Yo quiero saber si se entiende hasta ahí lo que estoy haciendo. Estoy derivando la función posición. Bueno, eso hubiera empezado por ahí, ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Este, ¿Quién está? Francisco Díaz. Se entiende que lo único que estoy haciendo, estoy derivando esta función posición en función de las articulaciones. Nada más. Hola, hola.
Sí, profe, sí, sí. Tengo que repasarlo, pero sí, se entiende. Bien, si yo derivo, ahora, va, me olvidé de las derivadas. Bueno, la derivada del coseno era el menos el seno y la derivada del seno era el coseno, no pasa nada. Bueno, no, pero acá tenés L más P por coseno de Q y acá dice que la primera componente es la derivada de X, o sea, esto en función de Q1. Ah, bien, es el menos coseno, pongo el menos acá, L más P, seno. ¿Está bien? La derivada del coseno del seno. Bueno, la derivada de I en función de Q1. Tengo que derivar esto en función de Q1. La derivada del seno del coseno. Entonces no cambien, ¿no? Coseno y esto seno. Guarda acá. Voy a derivar la posición en X. La posición en X con respecto a P va a ir acá. La posición en X con respecto a P. ¿Qué pasa con esto? La posición en X con respecto a P. Esto es un valor fijo, vale 0,7. Cuando lo derive, multiplico por esto y ¿qué pasa acá? La derivada de P, ¿cuánto vale? 1. Me queda coseno. ¿Se entiende? Yo distribuyo, pongo L, si quiero, por coseno de 1, más P por coseno de 1. L0, chao, eso se va. Me queda P por coseno de 1, la derivada en función de P es 1 por coseno de 1. Igual en la I, lo mismo, seno de 1, y ya está. ¿Qué tengo acá? Ojo, porque en De Navier-Hartenberg yo con colocar los valores de Q1 y P ya tenía el valor de la posición y tenía el valor de la posición y de la orientación del efector final. Pero acá, en el jacobiano, quiero saber si todo el mundo está viendo, no tengo eso. El valor del jacobiano es la derivada de la posición en función de cada una de las articulaciones. Por supuesto que de nuevo, esto acá me tiene que dar la velocidad en X, la velocidad en Y, la velocidad en Z. ¿Qué es lo que voy a tener en el jacobiano? Bueno, lo puedo leer al jacobiano por columnas, ¿no? Lo puedo leer por columna. Entonces, el J1 es todo esto y el J2 es esto. ¿Y qué tengo? Bueno, cada uno de los aportes para X, por ejemplo, en función de cuando se mueve Q1 en el robot, cuando se mueve Q1, acá tengo el aporte de Y cuando se mueve Q1 y el Z no se mueve. Y acá, atención, el valor de P, cuando se mueve P, el valor en X, que va a ser coseno de Q1 y coseno de Q2. No lo entiendo a los segundos. Bueno, vamos a ver en un ratito el robot del movimiento para que se entienda. Pero, ¿qué es lo importante en la matriz jacobiana? Que yo tenga presente que cada columna me está haciendo los aportes en las velocidades VI, VX, VY, VZ, pero con respecto a cada articulación. Por eso dice que la primera columna corresponde al efecto de la articulación rotativa del robot y como gira esto, en el extremo se mueve tangencialmente. O sea, cuando yo giro el robot, si yo dejo fijo esto, cuando yo giro el robot así, bueno, va ¿quién me aporta en ese giro? Me aporta L más P, porque cuanto más largo esté en ese momento, el robot más velocidad tangencial voy a tener. ¿Y qué problema con la velocidad tangencial? Bueno, a la velocidad tangencial la puedo descomponer en X y en Y. Listo, ahí está. Entonces, proporcional esta columna en X a L, a P y al seno de Q1 justamente porque cuanto más L y P y más ángulo haya en ese momento va a ser proporción. Lo mismo pasa con I, con un valor distinto, bueno, cero. Y acá esto es un poquito más difícil de ver, que cómo aporta cuando yo me estoy desplazando, voy a dejar fijo Q1 y mi robot se está desplazando solamente en P. Bueno, en las componentes, ¿está bien? En esa
en ese desplazamiento lo único que va a aportar es el coseno la parte X y al seno la parte Y. Fíjense qué loco cómo el jacobiano ya me está dando más o menos a priori las componentes de las velocidades Bx, By, Bz, ya me está dando una idea, pero no las calcula, me dice, che, mire el aporte que te está haciendo cada una de las variables. Bueno, entonces la jacobiana, atención, porque la jacobiana no es la velocidad total por sí sola. Me está mostrando simplemente los aportes que tiene en cada eje X y Z cada una de las articulaciones del robot, cualquiera sea el robot. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad final del robot? ¿Cómo la calculo teniendo esta fórmula? Bueno, gracias a Dios, muy fácil. Muy fácil. Acá tenemos la primera diferencia con el de Navier-Hartenberg. Yo tengo que X punto y punto Z punto, las velocidades, alguien le dice tangenciales, pero las velocidades en los ejes X y Z se calculan multiplicando el jacobiano por la velocidad instantánea de Q1, la velocidad instantánea de Q1 y la velocidad instantánea de P punto, Q1 punto, P punto. Ah, bien, bien, bien. Ahora yo sí puedo expresar, tengo que multiplicar cada uno de ellos y ahora sí puedo expresar la velocidad en el eje de las X punto igual a menos L más P por atención, el seno de Q1 por la velocidad de Q1, ya tengo que tener dos datos, Q1 y la velocidad a la que se mueve Q1, más el coseno Q1 por P. Ahí sí me da ya la velocidad en el eje X. La velocidad en el eje Y, parecido, L más P por el coseno de Q1 por la velocidad de Q1 más el seno de Q1 por la velocidad de P y cero, por supuesto, porque no se mueve. Quiero saber si entienden esta ecuación. Estamos muy cerca de ponerle numeritos a esto y de ver qué está pasando, digamos, en la vida real. Lo vamos a hacer después el recreo para no secarles la cabeza, diría mi propia hermana, chiquita Pai, ¿no? Bueno, se deduce que para calcular la velocidad en los ejes X y Z, vamos a necesitar no solo la posición, Q1, sino también la velocidad de la articulación. Q1 punto, Q1, P punto, Q1, Q1 punto, P punto, Q1. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que hice acá yo? Bueno, ya que tenemos esto y ya tenemos las velocidades de X, Y y Z, le puedo poner valores, miren, cada vez que se mueve nuestro robot y esto se desliza, aparece una velocidad tangencial en el efector final. Y esa velocidad tangencial es la que yo, a esta, la velocidad total de la punta del robot, supongo que va así, la velocidad total de la punta del robot la puedo descomponer en X, en Y, en Z. En este caso en X y en Y. De nuevo, el robot está laburando en el plano XY, no va a salir de ahí. Hay robots que salen de, sí, el robot industrial sale de ahí. Entonces, le voy a dar simplemente al robot, le voy a dar los datos, ya me olvidé. Bueno, volvamos, le vamos a dar los datos de L igual a 0,7, P igual a 0,3 metros en ese instante, está todo el robot extendido, Q1 igual a pi sobre 7, atención, Q1 punto, la velocidad angular a la que se está moviendo el robot en ese instante son 0,50 radianes por segundo, se está moviendo a 0,50 radianes por segundo, y P punto son, por supuesto, 0,1 metros por segundo. Esto está saliendo con esa velocidad de 0,1 a 10 centímetros por segundo está saliendo. Yo le tengo que sacar una foto, yo tengo que poder tener estos datos para poder calcular esa expresión. Cuando lo hago, el jacobiano, ¿qué es todo el jacobiano? Bueno, reemplacé L07, P03, seno de Q1
el seno de pi sobre 7 y Q1 y coseno de Q1 lo que dé. Coseno de, y así reemplace, esto lo reemplazo y el jacobiano me da ahí. Pero eso no me da nada. Me dice los aportes que tengo en ese instante de cada una de las articulaciones. Cuando lo multiplico por las velocidades, por el vector Q1 punto que está acá, que es 1,050 y 0,10, cuando multiplico por esto, me da la velocidad final en X, en Y, en Z. Es esta ecuación que yo tengo acá. Cuando hago esa multiplicación, me va a dar la velocidad sobre el eje X, la velocidad sobre el eje Y y la velocidad sobre el eje Z. Cuando hago esa multiplicación, me da los valores de menos 0,12 más 0,49 y 0. ¿Qué expresan esto? ¿Qué expresan esto? Ojo, ¿cómo? Pero el robot va bárbaro porque el robot va yendo así. Sí, atención, pero instantáneamente la velocidad en X es negativa, instantáneamente, porque el robot, dependiendo de este el ángulo, está bien, la velocidad puede ser que vaya en contra del eje X, ¿está bien? Si yo lo agarro ahí, la velocidad esta, cuando yo, la tangente de esto, acá es cero, pero cuando yo crezco en el ángulo, fíjense que la velocidad tangencial ya tiene un componente en X, un componente en Y, que es negativo. Espectacular. La velocidad en X tiene un componente negativo, en Y es positivo y en Z igual a cero. Es muy importante saber qué es lo que está pasando en esta vida. Si yo lo pongo así, al robot lo hago, a ver, siempre me faltan 5 para el peso acá, a ver si yo puedo, ahí está. Si yo lo muestro al robot ahora que se mueva, fíjense, voy a tratar de ver, fíjense, cuando esto va bajando está bárbaro, pero cuando va subiendo, la velocidad, cuando va subiendo en cualquier ángulo positivo, la velocidad según X es negativa. Ahí la velocidad según X es positiva porque tira para allá y cuando vuelve para allá la velocidad es negativa. Cualquier ángulo positivo me da una componente de velocidad X negativa. ¿Por qué? Bueno, fíjense, el robot ahí va a empezar a ser positivo, tita 1, y la velocidad va en contra, la proyección va en contra del eje X. El eje Y está zafa, digamos. Ahí cuando vuelvo, fíjense, yo puedo tener un ángulo como está ocurriendo en ese instante, que tengo un ángulo positivo, pero la velocidad es negativa, entonces la componente en X me va a dar positiva, pero la componente en Y me va. ¿Por qué? Porque la tangente de esto da para abajo y la componente en Y me tiene que dar negativa. Puedo probar y ver. Quiero saber si se entiende qué es lo que hace el jacobiano, la genialidad del jacobiano y cómo lo podemos armar el jacobiano así de fácil y qué estoy queriendo hacer con el jacobiano. El jacobiano me permite averiguar la velocidad instantánea de acuerdo al eje X y Z, obviamente reflejados en la base del robot, reflejados ahí, pero tengo que saber la posición en ese instante. El robot hago de navegarte, me sé la posición. Sí, pero para saber las velocidades, tienen que saber las velocidades instantáneas de cada articulación. Eso es lo que tenés que saber, digamos, para ver. ¿Cómo se construye el jacobiano? Muy simple. Tengo las matrices de Navier-Hartenberg, separo la última columna, la posición, tengo la posición en el inventario, separo el P de Q, le hago las derivadas, la sensibilidad instantánea, le hago la derivada de la posición en función de cada una de sus articulaciones y ya tengo el JQ, que ¿qué hace? Convierte, es muy loco, ya lo vamos a ver, ¿qué hace el, el jacobiano? Convierte velocidades de las articulaciones en velocidades
según el eje X, Y y Z del efector final. ¿Qué hace la matriz Q? Convierte velocidades de cada una de las articulaciones, Q1 en radianes por segundo, P en metros por segundo, del robot, de toda la articulación robot, en proyecciones de velocidades lineales según el eje X, según el eje Y según el eje Z, reflejado en la base. Yo puedo saber con el jacobiano que tengo un robot cualquiera, este robot cualquiera tiene un X y Z, este robot cualquiera tiene X y Z, se da vuelta, pero yo puedo saber con el jacobiano en todo momento si esto da vuelta, bueno, la componente en X, en Y y en Z de esa velocidad tangencial que lleva el efector final. ¡Wow! Bueno, no tan guau, digamos, matemática, física pura. ¿Eh? Bueno, quiero saber si quedó claro. Después recreo, vamos a ver otro ejemplito fácil. Les voy a dar mucha información. Le he puesto a la inteligencia artificial a hacer un podcast de lo que es la materia de Navier-Hartenberg y de lo que es el jacobiano para este ejemplo. Si quedasen dudas, así lo podemos tener. Quiero saber si hay pregunta al respecto de qué es lo que representa el jacobiano, la matriz jacobiana, la matriz de derivadas de cada una de las articulaciones de la función posición X y Z. ¿Está todo bien? ¿Se entiende? Hola, hola. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Hola, hola. ¿O simplemente están repasando para un parcial de otra materia, Francisco Antonio Rost, por ejemplo? No, no, profe, se entiende que nos permite convertir la velocidad de cada articulación en las velocidades de X y Z, No jacobiana. venga al parcial, tiene 10. Ojalá fuera la vida así, pero no lo es. Ojalá, qué Es un lindo, chiste. profe. Es un chiste, es un chiste, es un chiste. Bien, ok, ok. Puede pasar, a algunos les pasa. Bien, ok. Vamos a parar por acá.